Esta es la frontera norte de Costa Rica con Nicaragua, frontera de las tablillas. He intentado entrar en Nicaragua, me han dicho que hay que rellenar un formulario, es imposible, porque si relleno el formulario sabrán perfectamente quién soy y no me dejarán entrar. Muchos jóvenes se manifestaron. Hubo una contramarcha promovida por el Estado de Nicaragua. Yo escuchaba los audios de mis amigos llantos, nerviosos, asustados. Fue la primera vez que miré cómo le disparaban a alguien en la nuca, pero nunca habíamos tenido tan de cerca ese momento en el que un policía te quedaba viendo y te decía, te voy a matar. Y tenías que correr a donde pudieras. Y fue impactado con una bala de proyectil de AK en su cuello, Álvaro Conrado. Y Álvaro Conrado se ahogó en su propia sangre. Una Nicaragua libre de dictadura, libre de un régimen opresor. ¡Daniel! ¡Somoza! ¡Son la misma cosa! Su protesta es justa y la iglesia los apoya. Son la reserva moral de este país. Me pidieron a varios sacerdotes, me pidieron a mí que si podíamos abrir las iglesias y poner un puesto médico. Fui a ver y a consolar y a ayudar a una familia cuando su familiar recién lo habían matado. A la iglesia, el gobierno nos pedía que les ayudáramos a ellos a quitar las barricadas. Puedo decir el día de hoy que si muchos estudiantes, incluyéndome, estamos vivos, es por el apoyo que hizo la Iglesia Católica. No solo abrió las puertas de los templos, sino que trató de involucrarse en un conflicto que no era de ellos al final. Nosotros no nos formamos para estar metidos en guerras y estar mediando ahí, pues porque la gente llega, te toca la puerta de la iglesia y te lo exige y tú ves a Cristo ahí. Desde que Ortega comenzó su represión contra la Iglesia Católica, muchos, decenas de sacerdotes, de laicos, de religiosas, han tenido que abandonar Nicaragua. Algunos porque no les quedaba más remedio, otros forzados por el gobierno. Llegaban a las iglesias, grababan las homilías, por lo menos a mí constantemente me amenazaban a muerte con pistolas, con rifles, con AK. ¿Por qué lo hicieron así, Señor? Y bueno, los atacaron en Carazo, los apedrearon, los persiguieron, los difamaron, los metieron presos también. Hoy he sido perseguido durante todo el día por la policía sandinista, desde la mañana hasta estas horas de la noche, en todo momento, durante todos mis movimientos del día. Recibí una llamada del Departamento de Política de la Embajada de los Estados Unidos para decirme que tenían plena certeza que había un plan para asesinarme. Nos anduvimos huyendo hasta que me capturaron. ¿Y te llevaron? Yo más bien diría no capturar hasta que me secuestraron. Abro el portón, abro la puerta de mi casa, me tiran al suelo, me comienzan a golpear frente a los ojos de mi madre. Luego me montan en una camioneta civil directo a la Dirección de Auxilio Judicial del Chipote, un centro definido como un centro de tortura por la dictadura de Ortega. El Chipote es la cárcel donde Daniel Ortega y Rosario Murillo torturan a los presos de conciencia, a los presos políticos. Esta es conocida como La Chiquita, todo el tiempo permanece cerrada, entonces no conocen qué momento es de día, qué momento es de noche, no tienen acceso a nada. Llegué al Chipote ya de noche, por supuesto que la misma noche comenzó el interrogatorio, me comenzaron a pegar, me metieron la cabeza en un barril con agua, me golpearon con unos chunches que el policía se ponía aquí en los dedos
y me golpeaba aquí, me decía que me abriera, me abrieron los pies, me arrancaron una pieza dental, porque de la patada ya yo ya iba bien golpeado, iba súper golpeado ya iba. De lo que puedo reconocer que sí me quebró fue cuando dos capitanes en un interrogatorio me dijeron, y evidentemente lo repitieron en otros, ¿sabes que vos sos el culpable de los 355 muertos? Me dice el capitán Orozco. Y si vos tuvieras Dios, no estuvieras libre. Hemos logrado documentar como colectivo 154 casos de tortura que se han cometido en estos centros penitenciarios, centros de detenciones y en algunos casos centros clandestinos. Me fui a la CPDH, a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, para que me dieran acompañamiento a ir al Chipote a retirar mi moto, mi carro, mi computadora y que me devolvieran esos hijueputas ladrones de mi casa. Esta es la salida oficial, pero a lo largo de una línea imaginaria que se extiende hasta el río San Juan hay una línea de trochas, hay muchas salidas informales. Hay que conseguir, pagando a un coyote, que te pasen al otro lado y te la juegas. Muchos han tenido que utilizar esta fórmula. Son 230 religiosos que han tenido que dejar de ejercer su misión pastoral en Nicaragua y se encuentran en otros países que les han abierto las puertas y les están dando una excelente acogida. En Managua teníamos una casa para los ancianos abandonados. Nos quitaron y nos dijeron que teníamos que salir de 72 horas. Tuvimos que alquilar un busito y un bus con nuestras cosas personales y así y nos venían escoltando la policía de migración. Nadie hablaba, solo pasaba rezando, teníamos miedo. Y ahora, Dios permite cosas por algo. Dios nunca permite por nuestro mal, ¿verdad? Por algo, pero sé que un día va a terminar todo esto. Esta es nuestra esperanza. Nicaragua levantará. La Iglesia está con los grupos que luchan por la libertad, los mineros, los campesinos, los estudiantes. Han buscado el apoyo, el consejo, el refugio en obispos y en sacerdotes. ¿Por qué a nosotros nos ha tocado? ¿No? El por qué hemos tenido que cargar con la sangre de inocentes para la liberación. Y a partir de ahí mi fe fue cambiando. Fui entendiendo de que hay una fuerza mayor que nos rige y a quien le atribuye estar aquí. Me viene a la mente el agradecerle a Jesús. Primero, el haberme escogido como sacerdote. Aún en el exilio he experimentado toda la protección que Dios me brinda. Cuando tuve la oportunidad de abrazar a mi madre, lo que más le dije, mami, tranquila, que Cristo vence siempre. Persiguen a la iglesia de Nicaragua por la fe, no porque sea golpista, pero esta es una bendición, porque sabemos que estamos haciendo un buen trabajo y ese trabajo es el de Jesucristo.